Ya en estudios, el señor ingeniero Iván Montaneda, ex ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y presidente de ANE Cacao, lo que conoce, donde se crió, donde nació, en el sector cacaotero. A él no le pueden decir que no sabe de cacao, pero sabe de verdad. Y tremenda experiencia que cogió en el Ministerio de Comercio Exterior, mi estimado Iván. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, economista. Gracias por la invitación. Un placer siempre. De salud, bien. Compartir de salud, bien. Estamos con buen ánimo, empezando una semana corta, pero aquí estamos. A ver, las cifras. En el año 2021, el sector exportador no petrolero dio 18.000 millones de dólares. ¿Eso lo puso el gobierno o lo puso el sector privado? ¿Ah? Ahí lo quiero ver. Es clarísimo que el crecimiento del sector exportador no petrolero es un esfuerzo, yo diría un 90% del sector productivo privado. ¿Por qué? Porque no ha habido política pública en los últimos años que genere un verdadero incentivo para que no sean 18.000, sino 36.000 millones. La capacidad de exportación que tiene el país es inmensa, la diversificación, pero lamentablemente el sector exportador no petrolero, que genera un inmensa encadenamiento productivo desde el campo, desde el comercio, logístico, etcétera, ha sido un sector que se ha batido solo realmente y que todavía sigue esperando esa política pública, como lo manifesté, que le genere mayor estabilidad para que las inversiones que se vienen realizando permanentemente continúen y obviamente siga generando fuentes de empleo. Ese sector, para su conocimiento, genera más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos si sumamos todo lo que genera el sector exportador. Pero, dadas las circunstancias, bueno, la tragedia que tuvimos, la pandemia, la crisis sanitaria, eso nos hizo perder empleo. ¿Cree usted que estamos recuperando el empleo? Porque las ventas, yo ya he señalado qué pasa con las ventas, pero me interesa saber de usted que está en el sector productivo privado, usted que ha sido ministro, esa fuerza laboral, ¿la estamos recuperando o sigue ahí estancada? Yo diría que sigue estancada. Realmente la recuperación productiva no se siente en el país. Esa recuperación, esa reactivación que la gente de la calle quiere, del emprendedor para poder obviamente crear nuevas fuentes de empleo, no se siente. Y hay un factor muy importante que hoy lamentablemente pesa y es la seguridad. Ya no solamente la seguridad jurídica que genera pues el entorno macro legal para que esas inversiones perduren en el tiempo, sino la seguridad pública. Hoy hablaba aquí, antes de entrar a la radio, con una persona que me decía, tengo recursos para invertir, pero me da miedo, porque me asaltan, me roban, me matan. Entonces, toda esa generación, todo ese estado que está viviendo el país, ha generado mucha incertidumbre y más allá de eso, yo creo que el empleo tiene que recuperarse mucho más potente, se necesitan inversiones reales, se necesita que el país continúe siendo un polo de atracción real de inversión para que generen la pluma, genere ese impacto positivo y favorable y que se sienta que hay disponibilidad de empleo. Hoy hay más oferta de empleo, hay más desempleados, esa es la verdad. Hoy usted sigue teniendo una gran masa de ecuatorianos que viven en la incertidumbre y que lamentablemente hoy en las entrevistas y en las encuestas el desempleo es la principal preocupación que tienen los ecuatorianos. Usted dijo inversiones. Ya vamos a firmar prácticamente otro convenio, otro acuerdo comercial, en este caso con los Estados Unidos mexicanos. ¿Habrá más inversiones? La pregunta. Mire, es bueno abrirse al mundo. Y esa fue una política que desde el gobierno anterior la manejamos. Impulsar la apertura comercial, generar oportunidades para los productos ecuatorianos, para que crezcan a nivel mundial. Pero un acuerdo comercial tiene que ir de la mano
con un plan real de competitividad interno en el país. Competitividad. Esa es la palabra que se ha hablado muchísimo, pero que se ha hecho poco. Oiga, la ingeniera Yolia Ginata, me recuerdo tanto que hacíamos y más hacíamos competitividad, y no se da por la competitividad, no existe. Lamentable. ¿Por qué? Lamentable. No hay competitividad porque el Ecuador es un país caro para producir. Usted compárese con otros países de la región, y obviamente al ser un país dolarizado, tenemos muchas limitantes, pero también oportunidades que no están siendo aprovechadas ni incentivadas, insisto, desde el gobierno nacional. ¿Quién es el que tiene que marcar la política pública? ¿Para qué? Para hacerlo más competitivo, desde el tema laboral, desde el tema de inversiones, desde el tema de costos directos de producción. Entonces, eso definitivamente afecta. No se pueden medir las exportaciones ni la economía del país. Están creciendo las exportaciones. ¿Le está yendo bien al sector exportador no petrolero? No, señor. Usted tiene que preguntar si las empresas que hacen exportación en el país están siendo competitivas o ganan o pierden dinero. Le puedo asegurar que muchos de los balances, a través de las tragedias que hemos pasado, pandemia que usted bien lo nombró, el tema del COVID-19, el tema de la guerra Ucrania con Rusia, ha afectado directamente a los sectores de exportación, y hoy necesitamos más que nunca buscar esa verdadera articulación público-privada, que tampoco se da, porque una cosa es el discurso, pero otra cosa es la realidad, que tenemos que trabajar conjunta. No se le pide plata al gobierno se le ha dicho muy claramente desde los sectores productivos: necesitamos el impulso necesario, no dádivas, porque nosotros sabemos generar fuentes de empleo, nosotros seguimos invirtiendo, con ley de inversiones o sin ley de inversiones. Economista, el ecuatoriano sigue invirtiendo. No es que estamos pidiendo deme la ley de inversiones para continuar en ese sentido, no, señor. Las inversiones, el que tiene un negocio en la esquina, mediano, pequeño, grande, no paran en el país, porque estamos afincados, empernados en este país, nos guste o no nos guste. Por eso es fundamental buscar esa política que nos logre por lo menos darnos la tranquilidad de trabajar, la tranquilidad de seguir invirtiendo y de por lo menos tener un norte claro. No lo tome como ofensa lo que le voy a decir. El presidente Lasso le ha cambiado 3 ministros de Agricultura. ¿Cuál les queda bueno a ustedes? Mire, más que un nombre, hablé con el nuevo ministro, a quien realmente... Ingeniero Manzano, a quien conozco y tengo mucha expectativa por su capacidad de manejo, y ha hecho cosas positivas en menos de 2 semanas. Reunirse, juntarse con los varios sectores productivos, y lo más importante, reconocer de que había un divorcio público-público. Porque para usted tener una articulación con los privados, primero casa adentro tiene que haber una articulación real. Porque si el privado va y se sienta con el Ministerio de Agricultura, ¿y quién no resuelve el tema del Ministerio de Producción, o con el Servicio de Rentas Internas, o con cualquier otra institución del Estado? Entonces, ir de casa en casa buscando arreglar eso, se pierde tiempo, se pierde definitivamente muchísimas situaciones para aprovechar y solventar los problemas reales que tienen los sectores productivos. Por eso, hablar de una articulación pública hoy es fundamental. El ministro de Agricultura lo ha hecho. Yo creería, pues, el gobierno nacional está entrando hoy a su segundo año. Un segundo año, ya que el tiempo pasa rápido. Y creo que deben tamizar y se deben dar un baño de verdad y de humildad. Es muy importante cuando uno esté en un cargo público, y se lo digo con conocimiento. Me consta. Hacerse un baño de humildad, de reconocimiento de que por dónde debo cambiar las situaciones, saber sintonizar con los sectores productivos, porque una cosa es lo que yo lo veo desde afuera o lo que me dicen mis asesores, pero cuando usted camina a la cancha, cuando usted se mete al campo, se mete a la producción verdadera, se da cuenta qué es lo que está necesitando el país, que estoy seguro no es lo mismo que necesitamos hace un año. Hoy el Ecuador necesita otros derroteros, necesita otros impulsos necesarios para generar empleo y para tener seguridad. Yo recuerdo a Iván Montaneda de ministro, ¿no?, en las calles, olía la calle, ¿sí? Olía la calle. Y hay algunos ministros del presidente Lasso que no se asoman ni a la ventana
a ver la calle 10 de agosto, por ejemplo, en Quito. Ahora, con la experiencia de Iván Montañeda, ¿qué ventajas vamos a tener suscribiendo un acuerdo comercial con México? Firmar un acuerdo comercial con cualquier país o región del mundo será y es importante en tanto y cuanto se incrementen las exportaciones. Porque ese es el sentido de hacer un acuerdo comercial. Con mayor razón cuando tenemos un esquema monetario. Entonces, que es la dolarización. por supuesto, al sostener y mantener la dolarización, se necesitan que entren más dólares al país. Y los acuerdos comerciales son una herramienta que permiten que estas exportaciones no petroleras crezcan y puedan participar de mejor manera en los mercados internacionales. Firmar un acuerdo comercial con México o con cualquier región será importante, insisto, en tanto y cuanto la participación de muchos productos. Entiendo que en estos días estamos ya en la ronda final de negociaciones, por lo que he leído. Han habido todavía ciertos productos, son las mesas de acceso a mercados que son las más complejas de manejar y en donde obviamente la capacidad de negociación se pone de manifiesto. Existen productos que entiendo quedarán excluidos y otros que van a acogerse a un sistema de diferimiento arancelario en el tiempo, lo cual también es positivo, pero hay que tratar y lograr obviamente que el 99.9% de nuestros productos de exportación participen tengan acceso a esos mercados. Caso contrario, insisto, no tendría razón de ser. Y que otros productos de economías complementarias ingresen al país a un costo menor. ¿Para qué? Para que el ciudadano a pie sienta el beneficio. Porque muchas se preguntan, ¿y yo qué gano si Ecuador firma un acuerdo comercial, por decir algo, con México? Mucha gente no entiende esta situación. Pero el ciudadano de a pie lo que necesita es bajar los costos de Ecuador. Ecuador en muchas industrias no es competitivo. Esas industrias tendrán que mejorar, tendrán que migrar y permitir el acceso de productos más baratos de otros países para beneficio de ¿quién? Beneficio del consumidor. Entonces, yo creo que los acuerdos comerciales son favorables, pero insisto, y quiero ser reiterativo en este tema, acuerdos comerciales positivos para el país, crecen las exportaciones, pero al mismo momento se necesita trabajar en competitividad, en darle mejor participación y mejores herramientas a los que producimos, a los que generamos empleo, a los que generamos esas exportaciones. Caso contrario nos come el tigre, porque el Ecuador no es una isla desierta. El Ecuador participa y compite con otros países de la región, como Perú y Colombia, que tienen de entrada una ventaja diferenciada con el Ecuador. No tienen moneda dura como el Ecuador, devalúan su moneda y al devaluar su moneda, obviamente le devuelven cierta competitividad. El Ecuador no puede hacer eso, pero eso no significa que sea la única herramienta. Usted como economista sabe de que no es la única herramienta la devaluación. Ser dolarizado nos ha obligado a los privados, a los exportadores, especialmente a los exportadores, a ser eficientes. Y ya la eficiencia no nos da más, ya no podemos recortar más. Ya llega un momento que no nos da el manejo realmente, y eso preocupa, y eso el gobierno debería darse la vuelta, inyectar la política pública. Por ejemplo, el drawback. El drawback se viene hablando hace muchísimo tiempo. Yo creo que hoy el gobierno ya tiene el espacio fiscal. El ministro Cuevas ya tiene el espacio fiscal. Que ya les han devuelto. Perdóneme, ¿le he devuelto qué cosa? Sus dineros no, ese concepto. No existe una política de incentivo a las exportaciones. Entonces, si se quiere incentivar al emprendedor a diversificar las exportaciones en la Sierra Central, en la costa, en la Amazonía, se necesita inyectar esa política pública. Y el drawback es un espacio financiero de incentivo y de apoyo para la cadena productiva, porque eso lo hacen los exportadores. Atrás de un exportador hay pequeños productores, insisto, una inmensa cadena que debe ser atendida y beneficiada. 7 de la mañana, 54 minutos, dialogando con el ingeniero Iván Montañeda, ex ministro de Comercio Exterior y presidente de Adecacao acá en el país. Ya en el sector, yo recuerdo cuando el cacao se secaba en el malecón Simón Bolívar, en la calle Panamá. Ahí se secaba el cacao. ¿Cómo han pasado los tiempos y cómo ha evolucionado el sector? Y yo diría, usted que conoce perfectamente bien, que el sector cacautero ha mejorado enormemente o ha evolucionado enormemente. En ese orden, ¿cuánto aporta
a la economía ecuatoriana esa evolución tecnológica, esa evolución productiva del cacao ecuatoriano? Primeramente, los recuerdos de la calle Panamá vienen a mi infancia, y muchos ecuatorianos. Era chiquito, no se recuerda. Caminaba con mi padre y veía cómo se secaba cacao en esos portales, y cómo iban pues las plataformas de Malecón a cargar ese cacao, y que se iba y se lo llevaba a algunas industrias como la Universal, que quedaba pues al final, o se iba a Nestlé, en la Carlos Julio Arosemena, y Guayaquil era olor a cacao, olor a chocolate. Entonces, pero hoy los guayaquileños y los ecuatorianos todavía tenemos la oportunidad de tener esta remembranza. Los invito a visitar el Museo del Cacao, que está en la calle Panamá. Es precioso, usted puede sentir y vivir esta historia que se las estamos contando. Y obviamente el sector cacaotero es un sector tradicional del país, de la pepa de oro. Es un sector de más de 300 años. Hoy aportamos más de $1.000 millones a la economía, y ese sector que genera más fuentes de empleo incluso que el banano. Usted sabe que son 600.000 hectáreas sembradas de cacao ya en el Ecuador. 600.000 hectáreas en 22 provincias del Ecuador. Eso le iba a preguntar. En 22 provincias. No, cuidado, nos equivocamos, que el cacao es de la costa. 22 provincias del Ecuador tienen cacao. ¿En Loja? En Loja hay cacao, en las estribaciones entre la frontera de Loja y Zamora Chinchipe. ¿En el oriente? En el oriente, pues usted sabe que el cacao nace justamente en Palanda. Palanda es un cantón ubicado en la frontera de Ecuador con Perú, en la provincia de Zamora Chinchipe, un pueblito donde hace más de 5.000 años se encontraron ya vestigios de uso de cacao. Entonces, eso representa el cacao para el Ecuador. Más de 400.000 fuentes de empleo directo y indirecto que genera la pepa de oro, y que definitivamente ha venido creciendo. El Ecuador hoy tiene dos variedades, como usted lo sabe, CCN 51 y el cacao nacional fino de aroma, dos variedades que ya se han posicionado en el mundo, ya somos reconocidos. Este año llegamos a 400.000 toneladas. 400.000 toneladas de exportación de cacao. ¿Cómo están los precios en el mercado internacional? Los precios en el mercado internacional han sido muy complejos, un año muy difícil para el sector cacaotero. No hay la demanda suficiente. El COVID cerró países, cerró el consumo de chocolate. Hoy hay muchos inventarios altos. Nos preocupa la cosecha que se viene a la vuelta de la esquina, y que no tenemos las herramientas suficientes como para colocar toda esa producción de cacao. Son situaciones complejas, pero a pesar de eso, los precios se han mantenido alrededor de $100 por quintal de cacao, lo cual, sin ser un precio extraordinario, es un precio interesante. Pero el tema no está en el precio, siempre lo he dicho, que sube o que baje, porque es un commodity que no lo manejan los exportadores ni el gobierno nacional. Es oferta y demanda, como es el petróleo, como es el oro, pero donde sí se puede trabajar y en donde nosotros pedimos buscar esa articulación es la productividad. Ayudar a los pequeños productores por hectárea. Y lo logramos hacer. Hay muchos programas privados que hoy manejamos, empresas en el país con asociaciones de pequeños productores. Hemos llevado a subir su productividad de 5 a 12 quintales por hectárea año. Imagínese eso. Y si usted logra eso, hacerlo y replicarlo, hay que replicar estos casos. Y eso es con ayuda del gobierno, ¿no? Cero, Polito, cero. Son netamente programas privados que el gobierno nacional debería replicarlo, porque esto ya funciona, y el privado hacemos las cosas bien, ahorramos plata, porque definitivamente es un negocio. Entonces ayudamos al agricultor, lo capacitamos, subimos su productividad, y de esa manera garantizamos la compra de su producción, enseñamos a mejorar esa calidad del cacao en temas de post cosecha, y logramos posicionar y seguir posicionando este sector al mundo. Ok, producimos 12 quintales por hectárea. ¿Cómo estamos con la producción ya industrial? ¿Cómo estamos? Mire, el valor agregado, que eso es lo más importante. Han venido los suizos, han venido los holandeses. Hay capitales extranjeros. Hay capitales extranjeros en el Ecuador, hay capitales nacionales en el Ecuador. Lamentablemente el tema de industrialización no es simplemente por un tema de inversión o de traer máquinas. Ya. Existen otros factores alrededor de la famosa competitividad, ha sido la palabra más repetida en este programa con usted, que al Ecuador no le permiten hoy todavía, por ese sentido, crecer ni despegar. Por eso es que la industria crece en África.
Acá no es un tema de que falta dinero, falta capacidad. Existen muchas empresas quebradas, una capacidad sobreinstalada. ¿Por qué? Porque no se puede hacer chocolate en un país donde la leche es cara, en un país donde el azúcar es cara, y en donde existen muchos subsidios, y en donde no existe transparencia en el negocio. Entonces la gente hace chocolate donde le es más barato. Producir, eso es todo. Entonces, si usted le damos esas herramientas, yo estoy seguro que el Ecuador tiene y va a dar ese salto de mejoramiento y de incentivo y valor agregado. Por eso mi respeto para 25, 30 marcas de chocolate ecuatoriano que se tratan de abrir mundo, se trata de abrir mercado, pero les es muy complejo. De esas 30 empresas, 18 estarán quebradas. ¿Ustedes son exportadores ya? Nosotros somos exportadores, nosotros exportamos más de 30 años, hacemos también parte de semielaborados, pero definitivamente hay que ser consistentes en la calidad. No es que el Ecuador se ha ganado un prestigio y nos dormimos en los laureles. Hay que sostener. Colombia, Perú vienen apretando muchísimo. Perú viene con una política pública de incentivo no solo para el cacao, sino para otros productos agroindustriales desde hace muchísimos años, y eso definitivamente es necesario aplicarlo en el Ecuador. Regresar los ojos al campo, a la agroindustria, invertir, creer en el país, pero desde ese sentido. ¿Y ustedes cuando estuvieron con el señor, el licenciado expresidente Lenín Moreno, sí pudieron ir a los campos también? Mire, a mí me encanta, como usted decía, yo 2 días a la semana estoy en el campo. Estoy en Manabí, estoy en Los Ríos, tenemos operaciones trabajando allá. Es la única forma de entender y de conocer y de tratar de ayudar. Faltó mucho por hacer, de dar créditos a los pequeños productores, pero lo que yo digo, desde nuestro metro cuadrado, desde lo que se puede hacer hoy, es hacer estos programas privados, que los hacemos, y hay algunas empresas en el país en donde capacitamos, incrementamos la productividad de los pequeños agricultores, y eso es una gran ayuda, porque de esa forma ya no se depende del precio, sino de la producción, que es una variable que sí se la puede controlar. Al precio usted no lo puede controlar, definitivamente, pero la producción sí se la puede controlar. Entonces, ahí está el enfoque. Muy bien, señor ingeniero Iván Montaneda, gracias por estar con nosotros. Si me permite solamente una última, aprovecho el espacio, agradecerle, Clever, por la entrevista. Hay mucha gente que nos está escuchando y que quiere saber cómo entro en cacao, en chocolate, qué pasa con la industria, qué tiene el Ecuador para ofrecerle al mundo, qué existe atrás de este excitante sector como es el cacao y el chocolate, siendo los referentes a nivel mundial. Pues Anecacao está organizando la Feria Chocoa, que será el 12, 13 y 14 de julio aquí en Guayaquil. Vendrán expositores del exterior para hablar de producción, de comercialización. Gente, si tú quieres conocer de contacto, será en el Hotel Hilton Colón, una feria que no te puedes perder y en donde se aprenderá en situ definitivamente lo que está suscitando. Y cerraremos esta feria con una visita de campo, en donde, como siempre lo digo, en la cancha. Una cosa es el PowerPoint, una cosa es la exhibición, pero cuando uno está en la cancha oliendo a cacao, abriendo esa mazorca, podemos entender y aprender lo que pasa en nuestro país. Bienvenidos, invitados a esta ¿Y cuántas veces toma chocolate a la semana usted? Yo tomo 2 cafés al día y 2 chocolates al día, así que me encanta. A mí me encanta el chocolate con espumita. Y me gusta, pues obviamente, comer chocolate, el dark chocolate, el chocolate amargo, del 70-75%, porque es un producto con alta cantidad de polifenoles, bueno para el corazón, para la diabetes y para otras enfermedades. Así que los invito también a comer un buen chocolate ecuatoriano. Qué buena cosa. Gracias, ingeniero Iván Montaneda, por estar con nosotros.